El estiércol de gallina es un fertilizante que cuenta con mayor concentración que el estiércol de vaca, debido a la alimentación que reciben los pollos y que son a base de balanceados concentrados, los cuales contienen mayores nutrientes que aquellos que consume la vaca, pues ésta combina su alimento con pasturas. El estiércol de vaca contiene nutrientes, pero no es tan concentrado como el de gallina. Esto no significa que no sirva, ya que también cumple su función química y física agregando al suelo retención de humedad, fuente de nutrientes y actuando como regulador de la temperatura del suelo. La mayor virtud que tiene nuestro fertilizante es justamente por el proceso del que viene, en el cual la gallinaza ya viene con una adición de yeso. Es darle más estructura y darle más estabilidad al suelo y por ende también darle mayor disponibilización de nutrientes a la planta. Al suelo estructurarle, darle más fuerza y a la planta hacer que todo lo que estaba disponible pueda realmente ser absorbido, porque a veces cuando existen problemas de acidez, que es muy común en Paraguay, entonces no importa si le ponemos miles y miles de kilos de fertilizante, que si nosotros no solucionamos un problema mucho más básico, entonces no vamos a estar teniendo los resultados que deseamos. Entonces, en ese sentido, lo nuestro tiene todo, tiene materia orgánica, tiene el yeso, la cal, que le ayuda a tratar la acidez, y además en los casos los organominerales tiene la adición del nitrógeno, fósforo y potasio, que también la gallinaza tiene un porcentaje que por más de que sea más bajo, igual es ayudado por estos químicos, ¿verdad? Está comprobado por la literatura que la gallinaza es el estiércol animal con mayor proporción de nutrientes, el más rico, por decirlo así. Y tenemos la principal ventaja, que es de ponedoras, porque también hablamos de las gallinas que se usan para la parrilla, ¿verdad? Y las de producción de huevo, ¿verdad? En este caso son de ponedoras, el cual el fertilizante de la ponedora es mucho más rico en calcio, por causa que se utilizan mucho más fertilizantes para darle al huevo, ¿verdad? Y también no aprovecha con tanta énfasis como si utiliza la gallina parrillera. Entonces tenemos la ventaja de que es un fertilizante de gallina ponedora, y también la ventaja que trabajamos con el grupo Las Tacuaras de su marca NutriHuevos, donde ellos hacen su propia ración, entonces tienen los niveles estables y estándares, o sea, no hay una variación en la materia prima, por decir así. O sea, la gallinaza, desde que entra un proceso, desde la creación de la ración para las gallinas ponedoras, está computarizado, controlado la alimentación diaria, por ende el consumo de agua, está todo estandarizado y todo computarizado. Entonces tenemos un padrón de calidad desde que entra el alimento hasta que lo recibimos nosotros como materia prima para producir ese fertilizante. Entonces esa es la principal ventaja de nuestro producto, a diferencia de otros productos donde, si bien también se tiene la materia orgánica, se hace un proceso industrial, muchas veces es difícil conseguir una materia estándar, base, sin que haya variaciones en la composición de la materia orgánica en sí. Es importante que los productores tengan en cuenta que el estiércol de gallina o abono de gallinaza no se debe colocar al sol para que se seque, sino a media sombra, para que los microorganismos puedan transformar los diferentes componentes en materia prima, que puede ser aprovechada por las plantas como aminoácidos, grasas, resinas bajo peso molecular. Lo que se pretende con el proceso de secado bajo sombra es llegar a lo que se denomina curado de la materia orgánica.
El proceso de compostaje se origina de la extracción de los galpones de las ponedoras. Primero se queda un proceso de 2 meses estancado, ¿verdad? Donde se deja y se le hace una aplicación de cal agrícola, lo que también enriquece un poco en azufre y también saca un poco la humedad. Posteriormente a eso viene a la compostera, donde ahí sí ya corre un proceso de compostaje y curado, digamos, del mismo, que mediante la oxigenación, mediante el revolvimiento, hace que seque esa materia orgánica, la cual entra con un proceso bastante húmedo, bastante mojado, con un 70% de humedad aproximadamente, bajando eso entre un 15 y un 20% de humedad, que es el producto final, ya bien seco, fácil, digamos, de romperlo con la mano, ya no tiene mucha humedad y también ya puede ser aplicado a la agricultura. A la diferencia del otro, si vos aplicás directo, luego una vez que sale, tiene mucho contenido de amonio, ¿verdad? Eso puede llegar a quemar, o sea, si vos aplicás así en forma directa al pasto, a un producto hortícola o en donde apliques, es muy concentrado el nivel y termina quemando eso. Entonces lo que se hace es el curado, por decir así vulgarmente, de aeración. Se le aplica también una cianobacteria de un producto Baxol, que se le enriquecen bacterias benéficas al suelo, que también ayudan a la decomposición y al secado del producto. Básicamente los productos más importantes que tenemos los dividimos en 3 líneas. La primera, y la llamamos comercialmente OGC, que significa optimización en la granulación compuesta. La segunda es una mezcla de polvos correctivos, MSP, tiene esa denominación comercial también. Y la tercera, que también dentro de lo que estamos haciendo, pero es la más importante porque justamente dentro de lo que la clasificación del SENAVE entraría como un fertilizante orgánico. Entonces esas son las 3 líneas que tiene desarrolladas Organitech: la mezcla organomineral, la mezcla correctiva de polvos y los fertilizantes orgánicos. Y le estaba diciendo que justamente esto es pionero en Paraguay porque realmente hacer todo en un solo gránulo y otra vez hacerlo de forma prácticamente orgánica para lo que son los organominerales, la posicionan como número 1 en Paraguay en la realización de este tipo de fertilizantes. Nuestra empresa tiene una capacidad de producción de aproximadamente más de 30.000 toneladas al año. Hoy en lo que estamos trabajando nos permite, estamos en un proceso de prueba y de comienzo, de inicio de trabajo prácticamente, estamos apuntando a las 12.000 toneladas al año. Esto representa aproximadamente 1% del mercado nacional de fertilizantes, pero dentro de la gama de lo que nosotros hacemos es un aporte bastante significativo. El estiércol de gallina debe ser primeramente fermentado para reducir la cantidad de microorganismos como bacterias que, en alta concentración, puede ser nocivo. Los microorganismos contenidos en el estiércol de gallina sin tratar pueden incluso competir por los nutrientes de las plantas, lo cual resulta en un daño y en resultados adversos.
El proceso de compostaje se realiza en la compostera, es un producto de origen japonés, el cual tiene un proceso de duración de 30 días, donde 5 metros al día esas cuchillas van empujando el producto, digamos, van removiéndolo y trayendo hacia la parte frontal. Ese producto seco, terminado, entra, digamos, a lo que es el proceso industrial. ¿Qué sería el proceso industrial? Lo pasamos por un proceso de molienda fina, dejando el producto polvo, por decir así. Luego ahí adicionamos lo que son los minerales, que también lo importamos en forma de polvo. Entonces lo dosificamos de acuerdo a las diferentes formulaciones que tenemos y al tipo de cultivo que queremos, así también al tipo de suelo que queremos enfocar. Suelos de San Pedro, por ejemplo, adicionamos más materia orgánica y determinados nutrientes de acuerdo a qué se va a utilizar. Lo que tratamos de hacer es un producto que esté a medida del agricultor para el tipo de suelo y al cultivo que va a utilizar, qué va a extraer, cuál es su expectativa de rendimiento y sus deficiencias en el suelo. Entonces apuntamos a un producto donde de acuerdo a la utilidad que va a ser y al tipo de cómo se encuentra su suelo actualmente, tratamos de darle esa necesidad al suelo. Entonces dosificamos las cantidades y entra un proceso de mezcla, ¿verdad? A un proceso de granulación y posteriormente a un baño de aceite vegetal para darle durabilidad al grano y también una rápida solubilidad en contacto con el agua. Entonces una dureza es un producto orgánico, ¿verdad? Que con un aceite vegetal también hace que tenga esa ventaja que al contacto con el agua pueda disponibilizar los nutrientes. ¿Qué beneficios reporta el uso de abono de gallinaza en la agricultura? Lo orgánico es siempre bien visto, ¿verdad? Todos hablamos de las ventajas de un producto orgánico, pero la desventaja, por decirlo así, es que a veces el productor quiere una respuesta inmediata. Entonces, eso a veces deja a los productos orgánicos un poco en desventaja frente a un producto químico o un producto mineral que rápidamente disponibiliza los nutrientes. Lo que nosotros buscamos con este producto es que proveer las dos cosas, o sea, la parte orgánica con la utilización del estiércol de gallina y con la división mineral que sea rápidamente disponible, ¿verdad? En el momento de siembra. O sea, eso desde el momento que está en el suelo prácticamente ya con las primeras lluvias ya está disponible, se pone cerca de la semilla. O sea, el mismo proceso que se utiliza en un cultivo extensivo es un fertilizante de base, como le llaman, donde también disponibilizamos las ventajas de la parte orgánica. Entonces es un producto que altamente reactivo, ¿verdad? Disponible y con las ventajas de la parte orgánica. Como virtud en sí de nuestro producto, las grandes virtudes que tiene es que somos un producto diferenciado, está todo en un mismo grano, o sea, NPK en el grano, como le dicen en forma tradicional, somos un fertilizante monograno, o sea, donde cada cápsula tiene los macronutrientes esenciales en una misma pelotita, no hacemos mezcla física. A la par también provee las ventajas de todo lo que es la materia orgánica, ayuda en la recomposición de la estructura del suelo, a captar mayor humedad, a elevar los niveles de materia orgánica del suelo, disponibiliza la parte química, ¿verdad? Mineral del suelo a reponer, eso tanto al cultivo como al suelo, y además también tiene un costo diferenciado para abajo, lógicamente, a la diferencia de un producto químico netamente. La agricultura, como es tendencia en la actualidad, debe ser sostenida cuasi por obligación. Para lo anterior, el uso del abono orgánico permite, en el tiempo, el mantenimiento de las características de los suelos. Bueno, una vez, para la parte de fertilidad, es importante la parte inicial, que es el diagnóstico de la fertilidad inicial del suelo.
El diagnóstico de la fertilidad inicial del suelo uno va a tener a través del análisis de suelo o de un análisis de tejido o granos en el caso de que uno parta otros tipos de análisis. Pero vamos a fundamentarnos principalmente en el análisis de suelo. Lo ideal sería que un análisis de suelo sea lo más completo posible, que se pueda determinar todos los macro y micronutrientes que hay en el suelo, así también como algunos elementos que son tóxicos para las plantas, como el aluminio. Cuando uno tiene el análisis de suelo, entonces debería recurrir a un ingeniero agrónomo, ¿verdad?, y interpretar ese análisis de suelo. Por conocimientos podemos decir que en Paraguay los suelos son bastante ácidos, los suelos de la región oriental. Infelizmente todavía no corregimos ese problema a nivel de agricultura, mismo agricultura familiar como agricultura empresarial. Eso se puede observar con los mapas de acidez del suelo que tenemos en el país. Entonces tenemos el mapa inicialmente en el 95, ya hace 20 años. López Gorostiaga hizo un primer mapa de acidez de los suelos a nivel de distrito. Y se observó en ese mapa que en los suelos de los departamentos de San Pedro, Concepción, los niveles de pH eran bastante adecuados y no tenían aluminio. Sin embargo, los suelos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, parte de Paraguarí, Cazapá, Misiones eran ácidos. Bueno, pero eso fue a 22 años atrás. Posteriormente, en el 2004, Fatecha hizo un mismo trabajo con el relevamiento de prácticamente 15.000 muestras de suelos, haciendo también una distribución a nivel de distrito, y observó que pasado 10 años los niveles continuaban igual. Y en el 2011 Batalla hizo otro mapa de clasificación de la acidez de los suelos y observó que por más que se haya corregido en parte la acidez de los suelos en los departamentos productores como Alto Paraná, Itapúa, parte de Misiones, continuamos teniendo problemas de acidez de los suelos. Y además de eso, también se pudo observar que suelos que anteriormente no eran ácidos, suelos principalmente de la zona de San Pedro, parte de Caguazú, hoy en día están presentando acidez por el uso de los mismos. Entonces, una deuda que nosotros tenemos desde el punto de vista de fertilidad es, en primer lugar, corregir la acidez de los suelos. ¿Por qué es importante corregir la acidez de los suelos? Es importante corregir porque el pH, de acuerdo al pH del suelo, de la solución del suelo, va a haber mayor o menor disponibilidad de los nutrientes. Entonces lo ideal es tener pH en agua entre 6 a 6,5 dependiendo del cultivo. Inclusive hay cultivos más exigentes como el tomate que requieren pH próximo a 7 y cultivos no exigentes como pasturas y la yerba mate que inclusive se desarrolla bien en pH menor a 5,5.